Buenas noches. Estamos desde la Casa de la Cruz, en Los Cristales, adorando a Jesús Eucaristía. Nos ponemos en su presencia, deseándoles a todos los que nos acompañan muchas bendiciones, y ponemos frente al Señor en la conchita todas las intenciones que van apareciendo y las que ya nos han dicho. Aquí están junto al Señor todas sus intenciones y necesidades. Y en el nombre de Dios vamos a empezar nuestra hora santa. Nos acercamos al misterio de la Navidad y escuchamos las palabras del Señor a nuestra Madre en julio de 1906. Después de la encarnación mística, el Señor le explica el sentido de la encarnación del Verbo. El interés del Verbo al hacerse hombre no fue por Él mismo, como que a Él le hiciera falta el amor del hombre, sino por amor al hombre, que lo abajó, obligándolo a hacerle feliz. Porque Dios es feliz, haciendo feliz a cuanto le rodea. Él quiere comunicarse, dar y comunicar su dicha, sus perfecciones, su divinidad, su substancia, su vida. Y como el pecado vino esto a interceptar, ante esta necesidad, diré, de Dios, el Verbo se hizo carne, para juntar lo separado, para renovar la imagen divina en el corazón del hombre mediante la expiación, para volver a unir la tierra con el cielo. Y esta caridad no fue temporal, sino eterna. De suerte que la encarnación del Verbo en el entendimiento de Dios siempre fue eterna, como lo fue el pecado y la expiación. Siempre el móvil del amor ha movido a Dios en todas sus obras. El Verbo se hizo carne desde toda una eternidad, teniendo en cuenta que en Dios no hay tiempo, con el afecto, aunque efectivo en el entendimiento de Dios. Pero aunque este efecto del afecto siempre le era presente, la efectuación de este afecto, decidido en los abismos eternos de la Trinidad, fue en el tiempo marcado por la Trinidad misma, en el seno purísimo de María, y con el concurso de la misma Trinidad. En el entendimiento de Dios, la encarnación fue eterna, porque su amor es eterno.
de suerte que eterna fue la fecundación en el seno virginal de María, como eterna fue la divina generación. El mundo no entiende este misterio de la encarnación del Verbo y ven generalmente en mí solo al hombre, sin pensar en la divinidad, en la segunda persona divina conjunta a la naturaleza humana, formando con ella una sola substancia, absorbiéndola, diré, aunque dejándole todas las cualidades propias del hombre. Qué sublime dignación la de Dios al elevar la carne humana hasta el solio de la divinidad, hasta la divinidad misma en Jesucristo, que soy yo. Este fue un beneficio de Dios que salvó al género humano. Este abajamiento de Dios hasta la criatura, que ni se piensa en él ni se agradece. Quiero almas que mediten este misterio y que lo hagan suyo, viviendo perdidas en él por la gratitud y la correspondencia. Pero necesitan luz, y esta luz solo puede venirles del Espíritu Santo. Qué grande es este misterio tan poco apreciado y meditado, siendo el que hizo feliz al hombre. La Santísima Trinidad se complace tanto en él, que recreándose en mi humanidad, lo tiene siempre en su mente, siendo este el divino medio por donde le vienen constantemente al hombre todas las gracias. Yo soy el trofeo de su victoria, y por esto en el cielo está mi humanidad, en el trono de la misma divinidad. Que nos resuenen estas palabras. Quiero almas que mediten este misterio y que lo hagan suyo, viviendo perdidas en él por la gratitud y la correspondencia. Esto nos pide el Señor en estos días de la Navidad. Esta es nuestra forma de celebrarla.
Por este amor a la humanidad, como hechura de Dios, el Verbo se hizo carne, tomando la carne pecadora para regenerarla, ya con la misma divinidad, en la segunda persona del Verbo, ya con los padecimientos del hombre Dios, para lavar sus manchas con su sangre, volviendo a ofrecerla a la Trinidad, limpia y pura como la creó. Porque el hombre no solo pecó manchando su alma, sino el cuerpo también, que era santo antes del pecado, en donde estaba su alma. Y ambas cosas necesitaban expiación y purificación divina y humana. Por eso, el cuerpo del hombre debiera serle sagrado. Es el estuche de la divinidad. Es santo, es perfecto, y jamás el hombre debiera mancharlo. La Trinidad fija sus miradas en ese templo bendito, salido de sus manos. Y si a un farol se le ensucian los cristales y se le empaña, no se podrá ver la luz que tiene dentro. Así es el cuerpo. Solo que el cuerpo, al mancharse, mancha también el alma, porque no están independientes, sino unidos muy íntimamente entre sí. Pero al mancharse el cuerpo y el alma, como lo es siempre por la cooperación que se prestan, al mancharse, digo, no manchan ni pueden manchar a la luz, a la parte divina que el alma lleva dentro, a la imagen santísima de la Trinidad. Pero empaña el pecado, los cristales, es decir, el mismo cuerpo y alma en donde debiera verse reflejado. La Trinidad se complace hasta en el reflejo más tenue de su reproducción en las almas. Ella está en cada alma. Y si los cristales del cuerpo y del alma se manchan, opacando, diré, su reflejo y obscureciéndolo todo, ella aparta sus miradas no de la luz que causa el reflejo, porque este reflejo está unido a ella, porque ella es luz, de donde todo lo santo sale, sino del farol todo sucio, en donde está esa luz. Doliéndole esto, entiéndelo, porque todo lo que no es puro lastima las miradas de Dios. Oh, y cómo el hombre debiera respetar ese cuerpo que le di, no para su adoración, sino para crucificarlo al espíritu, para subordinar sus pasiones a la razón, para tomarlo como medio santísimo, para llegar a mí sacrificándomelo.
Todo ese mes de julio de 1906, el Señor le explica a nuestra Madre el amor expiatorio del Verbo, único medio de salvación. Mi amor expiatorio es incomprensible a toda inteligencia humana, porque jamás ésta podrá medir ni la malicia ni la ofensa, ni mucho menos la dignidad de la divinidad ultrajada. Solo yo puedo comprender la majestad de Dios y la vileza de la criatura, el tamaño de la ofensa y del castigo, y por tanto la grandeza de la reparación que exige una víctima, a la medida de la iniquidad del crimen. Por esto, el Verbo se hizo carne, el Verbo que se abrazó de la humillación más profunda, del anonadamiento más profundo. En el plan divino de la redención, me ofrecí al dolor, y en aquel instante eterno, hija, el Verbo se hizo carne. Cuando Isaías profetizaba, cielos, lloved al justo, era la voz de toda la humanidad que estaba esperando la encarnación del Verbo. Cuando el libro de la sabiduría oraba diciendo, cuando un profundo silencio envolvía a todo el mundo, tu palabra omnipotente se presentó como invencible guerrero. Estaba viendo en la lejanía esta presencia del Verbo encarnado. Ahora mismo podemos escuchar en el Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaré contigo. A esta intimidad nos invita el Señor, contemplada, saboreada, vivida. Nos descubre el Señor el sentido de la unión entre la encarnación y la redención. Hay una sola unidad en el misterio de Cristo. La redención, dice, es obra del amor con sacrificio. Al encarnar yo en el seno de María, tomó mi amor un nuevo tinte, el tinte del dolor para la expiación. Pero este dolor tenía que ser divinizado con el contacto no tan solo de un hombre, sino de un hombre Dios, para tomar valor divino, valor de la Trinidad, para poder desagraviar y glorificar a la Trinidad misma.
Unos años más tarde, en agosto de 1934, le explica el Señor a Conchita: la redención fue misterio del amor más puro, de la condescendencia más tierna y amorosa, de una explosión eterna de amor entre el Hijo anhelándola y entre el Padre condescendiendo, interviniendo en ello en su principio, en su medio y en su fin altísimo, el Espíritu Santo, todo amor y solo amor. Pero el fruto principal fue la Iglesia. Esa Iglesia santa que representa a la Trinidad y que lleva en su fondo y en todos sus actos la fecundación del Padre en mí, para difundirlo por medio de los sacerdotes en las almas. Si quiso mi Padre que viniera yo al mundo, fue para la extensión de su mismo Hijo en las almas, porque su infinita fecundación, y esta es un secreto del Padre, como que no se satisfizo, satisfaciéndose sin embargo plenamente en su Hijo, sino que quiso agregar, diré, al Hijo, y para gloria de la Trinidad, a la humanidad salvada por medio del parecido con su Hijo único, gozándose Él mismo, mi Padre, con esa extensión del Hijo en las almas, pero sobre todo en las de sus sacerdotes, que más que ningunas tienen el deber de reflejar al Hijo para la gloria del Padre. Fin principal del establecimiento de la Iglesia, es decir, esa glorificación del Padre en sus sacerdotes, transformados en su Hijo único, formando con Él y en Él aquella misma unidad que lo entusiasma, diré, y lo enamora. Por eso, el Verbo se hizo carne, trayendo el fin primordial de la extensión de Él mismo en sus sacerdotes, y por medio de sus sacerdotes ser engendrado, alimentado y crecido en las almas. Fijémonos bien la grandeza de estos textos. Nos revelan que en la mente de Dios siempre se quiso realizar la redención por medio de la encarnación del Verbo, y que el Padre se goza en ver a su Hijo Salvador, pero también a la humanidad salvada, unida íntimamente al Verbo hecho carne, por ese misterio de su unión con la humanidad. Esa glorificación del Padre se realiza especialmente en sus sacerdotes transformados en Jesús. Y por medio de esos sacerdotes santos, también crece el cuerpo místico. Toda la Iglesia,
todos los otros bautizados, porque somos engendrados, alimentados y crecidos por la acción de los sacramentos en las almas. Fijémonos cómo es un ritornello, la gracia que viene a nosotros, que nos santifica y que tiene que volver al Padre glorificándolo. Él mismo nos da los medios para glorificarlo a través de nuestro sacerdocio bautismal. Y si eso es una realidad para todos los bautizados, ponemos el acento especial en los miembros de la espiritualidad de la cruz, porque eso es lo que nos enseña, lo que nos pide, lo que nos ofrece. Dice San Juan en su prólogo: en el principio el Verbo se hizo carne. Mi Padre vio reflejado en su Verbo el deseo ardiente de darle más gloria, de derramar en el mundo su conocimiento y su amor, de deberle otra vida, haciéndome hombre por medio de su misma fecundación divina, y de ofrendarle un incienso que en su seno no había, el incienso del dolor. Quería yo, allá, en el solio divino de la Trinidad, el dar a conocer al mundo a la divinidad y hacer por mi divinidad meritorio el sufrimiento. Y vine a la tierra a recoger el amor y el dolor de la criatura para divinizarlo, y así, puro, ofrecerlo a mi Padre. Y el Verbo se hizo carne por obra del Espíritu Santo, pero con la fecundación del Padre. Y mi gratitud hacia Él y mis ansias de pagarle su amor con dolor se hizo intensa. Y escogí la cruz, inspirado por el mismo Espíritu Santo, y santificando el dolor, morí en ella para abrir el cielo. Fundé mi iglesia para gloria de la Trinidad, y el plan divino y mi sed de darle a mi Padre doble amor por mis dos vidas, como Verbo y como hombre, se realizó.
Aquí me tienen en la Eucaristía, que sin dejar de ser Dios, soy hombre que pide amor, que tiene sed de amor, que por eso vine a la tierra, para traer amor divino y para llevar amor divinizado. ¿Qué cosa puede asimilar al hombre más a Dios que el amor? A eso tiende la Iglesia con sus sacramentos, a convertir las almas al amor. Pero ¿quién es el manantial del amor, sino la divinidad que quiere reinar por el Espíritu Santo? Mi corazón completará su reinado a medida que tenga a mi lado sacerdotes como Él, mansos y humildes, puros y crucificados, santos e inmolados, por la causa de su soberano que reinó sobre la cruz. Si quieren activar mi reinado en el mundo de las almas, deben parecerse a su Rey, imitando sus virtudes y su amor al Padre. El Padre todo lo ve en su Verbo, todo lo valoriza por su Verbo, todo lo ama en su Verbo. El Padre se refleja en su Verbo y el Verbo se refleja en las almas por el Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo es lazo de amor, ya sea entre el Padre y el Hijo, ya sea del Verbo para con las almas y de las almas para con el Verbo. Y esa escala continuamente la está recorriendo la divinidad en el Dios hombre, en el Verbo hecho carne, para glorificar al Padre, unificando a las almas en la unidad de la Trinidad. Para esto fue la encarnación, para realizar lo que eternamente mi Padre tenía en su mente y en su corazón, es decir, en el centro de su unidad que es amor. Escuchamos en San Lucas el sí de María. Cuando el ángel le pregunta, ella solo dice: «He aquí la esclava del Señor».
Así como María estaba preconcebida en la mente del Padre, así yo, Jesús, Dios hombre, estaba concebido ya y engendrado por el Padre y en el Padre, el uno como Dios y el otro como Dios hombre. Solo la fecundidad de un Dios pudo hacer esta dualidad que se funda en una. Este misterio en el Padre no estaba por realizarse, sino eternamente realizado desde el principio sin principio. Por eso soy su Hijo muy amado, en el que tiene sus complacencias. Como yo Dios y como yo hombre Dios. Por eso le debo doble gloria, pues si me regaló a la humanidad para salvarla padeciendo y encauzándola al cielo, fue por amor y para darme una espléndida corona de gloria. A María la concibió el Padre en su entendimiento, y desde entonces la amó. El Padre con ella creó todas las cosas. El Hijo por ella vino al mundo para salvarlo. El Espíritu Santo por medio de ella, es decir, tomando como medio humano su persona y como medio divino o divinizado las virtudes ejercitadas heroicamente en sus martirios de soledad, se compró las gracias para la Iglesia y para el mundo entero. De suerte que María ha sido un instrumento precioso y necesario, porque así lo quiso Dios, para creación, regeneración y glorificación de la humanidad. Sin ella no hubiera tenido lugar la encarnación y redención, pero ni la creación, por los altos fines que la criatura beatísima tuvo sobre esa inmaculada criatura. ¿Por qué extrañar sus prerrogativas sin nombre y negar sus excelsitudes singulares, habiendo sido creada eternamente y destinada no sólo para corredentora, sino co-creadora, para más tarde y llegado el tiempo, ser madre del Verbo eterno hecho hombre,
y fundadora de la Iglesia con el Espíritu Santo. María fue el medio creado eternamente en el entendimiento divino para que el Verbo se hiciera carne. Ella iba a darme su sangre y vida. Y esto ha sido para Satanás el broche de oro de su humillación. Ya María era desde toda la eternidad el encanto de la Trinidad, porque la había forjado, diré, en su entendimiento la Trinidad misma. Ya era su delicia un ideal realizado al concebirlo, porque así son las cosas en Dios, que al preconcebirlas son realizadas. Ya María era la reina de los cielos, de los ángeles y de la pureza de los ángeles. Era bella con la belleza de un Dios, virgen con la fecunda virginidad de la Trinidad, criatura sin mancha y perfectísima, alma preservada ya en el seno del Padre, que jamás sería contaminada ni tocada con sombra de pecado. Era ya allí, desde aquella eternidad, hija, esposa y madre, recreándose las tres divinas personas en aquella obra perfectísima que maravillaría al cielo y a la tierra en todos los siglos. Qué grande es María en sus múltiples perfecciones y sobre todo en la encarnación virginal del Verbo, que desde la eternidad la preparó. Enamorada la Trinidad de esa criatura incomparable, por eso el Verbo se hizo carne. Él la preparó con todas las gracias del Espíritu Santo, con la abundancia de un Dios, tanto para hacerla su templo vivo, cuanto para dar en la cabeza a Satanás, su enemigo perdurable. Un atractivo más para venir el Verbo a la tierra, aún sin el pecado, era María. Ella estaba en la mente divina de toda la eternidad. Fue concebida y fecundada por el Padre con prerrogativas insignes para realizar en su purísimo seno la divina encarnación del Verbo. Por medio de esa Virgen sin mancha, yo me acercaría al hombre haciéndome hombre, para gloria de la humanidad y de mi amado Padre. Dios no puede pensar sin realizar. Su pensamiento es un hecho. Sus deseos son de Él actos substanciales, porque los forma dándoles vida la santísima fecundación del Padre.
la fecundación del amor que es vida. Y María atrajo al Divino Verbo por su pureza sin mancha, pero más por la fecundación del Padre en ella. Por ese misterio sublime de la encarnación del Verbo haciéndose hombre, es el hombre hijo también del Padre, por la unión de fraternidad con el hombre, la que produjo la encarnación del Verbo en María, tomando la carne y la sangre y la naturaleza humana del hombre, sin dejar la naturaleza divina. ¿Y por qué crees que amo tanto y con mayores quilates de amor a María? Por lo que tiene de reflejo con mi Padre, por la doble fecundación del Padre que en sí misma tiene, como privilegiada criatura, y por la que tiene comunicada por el Padre en razón de la fecunda sombra del Espíritu Santo que la cubrió. Nunca el hombre podrá penetrar y comprender la grandeza de María, la divina fecundación en María y la altura a donde mi Padre sublimó a María. Así como Dios visitó a la humanidad y visitó a María, quiere venir a visitarnos a cada uno de nosotros en esta Navidad. Una visita que se hace presencia activa y significativa, que va a transformar el mundo porque nos puede transformar a nosotros. Dejémonos admirar por el misterio del Verbo hecho carne. Dejémonos admirar por el misterio de la redención eterna, obrada en el seno de la Trinidad. Y así como Jesús escogió el lugar más pobre para nacer, nos escoge a nosotros en medio de nuestra vulnerabilidad, pequeñez, pecado, procesos personales que no se han terminado. Pero Él viene a nosotros como Salvador. Él dijo que no viene a visitar a los sanos, sino a los enfermos. Por eso, con todo nuestro amor, le podemos presentar nuestra humanidad doliente, dividida, sin paz, en guerra, en medio de la violencia, de la avaricia de unos pocos y también de nuestras pasiones revueltas. De aquel bien que anhelamos pero que no siempre podemos realizar.
Hagámonos pequeños como pajas en donde pueda recostarse Jesús. Hagámonos pequeños como niños en los brazos de María, que ella nos dará siempre a Jesús. Y con esa apertura, con su fiat, porque Dios ha mirado la humillación de su esclava, nos ponemos en su presencia en esta Navidad. Y nosotros desde nuestra casa, desde el silencio de la adoración nocturna, cada noche encomendamos a todas las personas, a toda la humanidad, haciéndonos solidarias con el pecado del mundo, pero ofreciéndole al Padre, a su Verbo eterno, con todo nuestro amor, con toda nuestra entrega. Desde esta capilla y desde el corazón podemos decir de Jesús Eucaristía, les deseamos a todos ustedes una feliz Navidad, una feliz encarnación del Verbo en su corazón. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.